buenos días, bienvenidos a todos y a todas, y darles la enhorabuena a las familias porque después de la búsqueda ha obtenido sus frutos, y las gracias también, porque si no es por los familiares que insisten, evidentemente también al equipo del Barranco y a todos los implicados en estos trabajos. Y poco más que deciros, yo creo que hoy es un día que, aunque con toda la tristeza que conlleva, pero un día alegre, porque vamos a celebrar que hemos identificado a otra víctima más y que va a descansar en paz. ¿Vale? Poco más que decir. Os dejo con María, la consejera de Cultura. Sí, bueno, yo daros también la bienvenida a todas y a todas, las gracias por asistir y un saludo especialmente cariñoso a la familia de Eloísa. Me gustaría, no sé si será posible, que de alguna manera, en nombre del alcalde y yo, en nombre de todo el pueblo, pudiéramos transmitir el cariño de este pueblo, que durante muchos años y sin el pueblo quererlo, ha sido el que ha acogido a los restos de todas estas personas, y como siempre decimos, este pueblo ha sido una víctima más, y cada pequeño acto que celebramos significa también un poco la dignificación de nuestro pueblo. La bienvenida, las gracias también a Silvia, que te estoy viendo, sé que es un día especial para ti también, y sobre todo este equipazo de la Universidad de Granada, capitaneado por Francisco Carrión, que forman parte ya de este pueblo y que tanto trabajan por la dignidad de todas esas personas. Hoy es un día importante, un día de celebración, de respeto, y el Ayuntamiento de Vinos quiere estar como siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis y mostrar el cariño de este pueblo. Les deseo buenos días a todos y a todas. Yo creo que somos ya una gran familia después de los 4 años que llevamos trabajando con nosotros, con los familiares, y eso nos hace que tengamos unos vínculos que van más allá del trabajo profesional que nosotros realizamos, ¿no? En primer lugar, mi cariño en nombre mío y de mi equipo, que no están todos, están de vacaciones. El día 13 nos incorporamos nuevamente a los trabajos del Barranco de Vinas, y también en nombre de la Universidad de Granada. Somos un equipo de la Universidad de Granada que llevamos trabajando ya casi 17 años en esta línea de la recuperación de la memoria de aquellas víctimas que fueron injustamente asesinadas, ¿no? Como sucedió aquí en el Barranco de Vinas y, como no, en el resto de la geografía andaluza. Eso es un hecho, son 50.000 personas que fueron asesinadas en total en nuestro territorio andaluz. También me dirijo a ustedes en nombre del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y del Comisionado de la Junta, el Comisionado de Memoria de la Junta de Andalucía, o de la Concordia, como se llama ahora, para expresar también en su nombre el saludo, porque gracias a ello, con la financiación que estamos obteniendo, como estamos haciendo posible todo nuestro trabajo. Así que para nosotros hoy es un día muy grande, muy grande. Como decía David, el alcalde, no es un día triste, es un día alegre, porque hemos recuperado a una persona del olvido. Hemos recuperado, como a tantas otras, llevamos ya 132 personas recuperadas de esas fosas de horror, de terror de aquellos años, desde el mes de julio hasta el mes de noviembre de 1936, en los que cerca de 200 personas fueron ejecutadas en el Barranco de Vinas. Así que para nosotros es un día grande, porque nuestra mayor satisfacción no es localizar la fosa, es sumar, hacer estudios antropológicos forenses, determinar las causas de la muerte, el sexo, la edad, sino lo más importante, ¿no? Que es la identificación genética y la suerte de que su hermano hoy se encuentre aquí, aunque él era muy pequeño, tenía 3 años cuando esto sucedió, pero yo creo que esa es la mayor alegría, recuperar a un ser querido a pesar del tiempo de la transcurrido. Ojalá hubiéramos empezado mucho antes, pero las circunstancias, la política, y afortunadamente, como digo, gracias a que hoy tenemos unas instituciones que llevan trabajando durante bastantes años, buscando los recursos económicos, ¿no? A través de sus instituciones, para que podamos realizar el trabajo. Así que estamos de muy enhorabuena. Y lo que más deseamos, ojalá en el plazo de tiempo que nos queda, sean más identificaciones que las que se hagan. Los procesos de identificación genética son muy lentos, no porque
sino porque la propia metodología, ¿no?, que tiene para llegar a estas conclusiones casi a un 100%, ¿no?, de identificación positiva, requiere su tiempo. Ya tenemos identificadas 3 personas y otras que están en curso de ser cotejadas. Ojalá de aquí al verano tengamos muchas más para poder integrárselo, lo mismo que lo hacemos hoy con ustedes, al resto de los familiares. Así que mi emoción y mi cariño hacia ustedes y hacia el resto de los familiares que están con nosotros hoy aquí. Le va a hacer entrega de los restos en nuestro querido sociólogo, que es el que siempre más en contacto ha estado con ustedes, a sus familiares, ¿no? Primero los restos de Eloísa, que se encuentran en esta caja de reducción, y después los pocos objetos que se conservaban, son botones, algún elemento textil pequeñito, pero bueno, eran de Eloísa. Vale. Y ahora, si uno de los familiares o varios queréis intervenir, de verdad que podéis. Está cerrada la caja. Hola, buenos días. Yo soy Manuel Azara, soy familia política de Eloísa, soy el yerno romano. Me estaba viniendo esta mañana a la memoria otras circunstancias de nuestras, de un proverbio chino que tuvimos una cierta experiencia relacionada con él. Ese proverbio dice que cuando dos personas están destinadas a encontrarse, están unidas por un hilo rojo, y ese hilo se puede enredar, se puede atar, se puede atascar, pero nunca se deshace. Me venía a la memoria porque probablemente Mario y Eloísa estaban unidos por ese hilo rojo. Y ha tenido un embrollo ese hilo de 90 años, hasta que un día, por casualidad, como suelen pasar las cosas, yo soy trabajador del Archivo Provincial de la Diputación de Granada y di como una investigadora, que es Silvia González, y se me ocurrió darle un nombre al azar y de ahí se desencadenó todo. Entonces, bueno, pues gracias a esa casualidad, gracias a Silvia, gracias al equipo de Fran Carrión de la UGR, a la que además esta familia está muy relacionada por tener varios trabajadores de la UGR en ella. Pues lo único que queríamos desde la familia es dar las gracias a todo ese equipo, dar las gracias a todo ese trabajo de investigación, de instalación, ese trabajo antropológico maravilloso. Y yo como familia política no podía hacerme una idea de lo que pesa una ausencia y de lo que pesa una persona no encontrada, ahora que están tan de moda los casos ya no de crímenes políticos, sino de otro tipo en las que no aparecen las víctimas, o sea, no aparecen los cuerpos. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que ese círculo se va a poder cerrar y de que Mario va a vivir para ver cómo ese círculo se cierra. Finalmente, después de agradecer a todo el mundo, me gustaría acordarme de las familias que están en las mismas circunstancias, que están en comunidades autónomas donde se está derogando las leyes de memoria democrática. Y desde aquí pues simplemente quiero denunciar y hacerme eco de esa situación en la que creo que lo que se está haciendo es un uso político para perjudicar a sentimientos y a situaciones familiares. Muchas gracias. Y desear que todos los que están de apreciar por ahí se han recuperado. Nada, muchísimas. Bueno, yo creo que este acto que ha tenido la solemnidad que se merece
pues concluye aquí. Para todos es muy emocionante todo esto, primero para vosotros, como dije antes, para nosotros también, pues porque nuestro mayor éxito es poder entregarle hoy a su querida hermana Loreto. Así que nosotros estamos aquí, estamos en otros sitios también recuperando la memoria de tantos otros, no solamente en Granada, en el Padul, en Vilna, en Córdoba, también en Huelva. Son muchos los que hay que recuperar todavía. Así que estamos de todas maneras a su disposición para aquello que quieran ustedes todavía más de nosotros. Estamos dispuestos a dar, todo lo mejor que podemos dar de cada uno de nosotros mismos. Somos un equipo prácticamente de 18 personas y cada uno, hay antropólogos físicos, hay arqueólogos, hay sociólogos, hay historiadores, que es la base también de la... Y no quisiera también dejar de terminar agradeciéndole a la Asociación Granadina de Recuperación de Memoria Histórica, que desde hace muchos años, desde hace bastantes años, yo creo que nos conocemos desde hace 17 años, en los que hemos estado colaborando siempre, justamente para intentar hacer un trabajo digno y que sirva a la sociedad, a una sociedad democrática que es por la que hemos luchado tantos años a lo largo de esta vida. Así que hoy más que nunca la democracia es la herramienta para que los derechos humanos sean totalmente respetados. Y los derechos humanos forman parte, pues ya ven los derechos humanos donde están en Palestina, en Gaza, en Cisjordania y en otros lugares, por no nombrar algunos más. Pero aquí no entendemos, uno podrá tener la ideología política que considere, pero trabajamos fundamentalmente, y eso tiene que quedar muy claro, por los derechos humanos. Algo que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en su asamblea y que España formó parte un poquito más tarde debido a la época de la dictadura del general Franco, pero que hoy todos los asesores de Naciones Unidas de Derechos Humanos han dicho que el Estado español es el responsable para la recuperación de todas aquellas personas que fueron injustamente asesinadas. Así que esa es nuestra reflexión, nuestro pensamiento, y por último, como no, agradecer a nuestro ayuntamiento. Lo digo porque, aunque estoy todavía en trámite de ciudadanía minera, tenemos a un representante un poco duro, pero me siento tan de este pueblo y de mis amigos que mi más sincero y profundo agradecimiento. Cuando tenga ya la ciudadanía, ya hablaré de otra manera. Vale, pues muchas gracias, y si ustedes quieren preguntar cualquier cosa, creo que todos estamos a su disposición.